Imagina que estás en el año 1878 en el territorio indio, lo que hoy es Oklahoma, un lugar sin ley, sin orden, donde los forajidos campaban a sus anchas y los hombres honestos rezaban por no cruzarse con los malos. Y de repente, en el polvo del camino, aparece una figura a caballo. Sombrero de ala ancha, abrigo de cuero, una estrella de marshal federal brillando en el pecho. Ese hombre ha recorrido cientos de kilómetros solo para buscarte a ti. Ha cruzado ríos, ha dormido a la intemperie, ha hablado con los jefes de 5 naciones indias distintas y lleva una orden de arresto con tu nombre. Ese hombre era negro y su nombre era Bas Reeves, el marshal más temido de todo el territorio indio y uno de los hombres más extraordinarios que jamás pisaron el viejo oeste. Detuvo a más de 3,000 criminales en 32 años de servicio. Nunca fue herido de gravedad, nunca perdió a un prisionero. Muchos historiadores creen que fue la inspiración real del llanero solitario, y sin embargo, casi nadie sabe su nombre. ¿Por qué? Quédate, porque lo que viene ahora va a cambiar para siempre cómo entiendes el viejo oeste. Para entender a Bas Reeves, tienes que entender primero en qué mundo nació. El año es 1838, el lugar, el estado de Arkansas, en el sur profundo de los Estados Unidos. En ese momento, la esclavitud no es solo legal en Arkansas, es la base de toda la economía. Los hombres y mujeres negros no tienen nombre propio, no tienen familia reconocida, no tienen ningún derecho, son propiedad. Bas Reeves nació siendo propiedad de un político llamado William Steele Reeves, de ahí viene su apellido. No era suyo, era el apellido de su amo. Creció trabajando en la plantación, aprendiendo a sobrevivir en un mundo que le negaba hasta el derecho a existir como persona. Pero Bas Reeves tenía algo que nadie podía quitarle, una memoria extraordinaria y una capacidad de observación fuera de lo común. Como no sabía leer ni escribir, porque enseñar a leer a un esclavo era ilegal, aprendió a memorizar todo. Las caras de la gente, los caminos, los paisajes, los comportamientos. Esa habilidad, que entonces parecía irrelevante, iba a salvarle la vida decenas de veces en el futuro. En 1861, cuando Bas tenía unos 23 años, estalló la guerra civil. Los estados del sur se separaron de la Unión para defender, entre otras cosas, el derecho a mantener la esclavitud. El amo de Bas, William Reeves, era simpatizante confederado y se llevó a Bas con él al frente como asistente personal. Y fue ahí, en medio del caos de la guerra, donde Bas Reeves tomó la decisión más importante de su vida. Escapó. Cruzó solo la frontera hacia el territorio indio, donde las leyes de los estados no llegaban y donde los ejércitos de ambos bandos tenían otras preocupaciones. Fue un acto de valentía extrema. Si le capturaban, le mataban, pero lo logró. Durante los años siguientes, Bas Reeves vivió entre las naciones indias del territorio, Cherokee, Creek, Seminole. Aprendió sus lenguas, sus costumbres, sus rutas, sus códigos, 5 idiomas nativos, fluidamente, y cuando terminó la guerra en 1865 y se abolió la esclavitud, Bas Reeves era ya un hombre libre, pero también era un hombre con un conocimiento del territorio que nadie más tenía. Se estableció en el norte de Texas, se casó, tuvo hijos, empezó a trabajar como granjero. Pero el destino tenía otros planes para él. En 1875, un juez federal llamado Isaac Parker fue nombrado responsable del territorio indio. Parker era conocido como el juez colgador, porque no dudaba en dictar sentencias de muerte cuando el crimen lo merecía. Pero Parker tenía un problema enorme. El territorio indio era el refugio favorito de forajidos de todo el país. Si un criminal cruzaba la frontera hacia ese territorio, desaparecía. Los marshals blancos que enviaban allí se perdían. No hablaban los idiomas locales, no entendían las redes sociales de las naciones indias y en muchos casos simplemente no regresaban. Parker necesitaba a alguien diferente, alguien que conociera ese territorio desde dentro, y encontró a Bas Reeves. En 1875, Bas Reeves fue nombrado Deputy U.S. Marshal, el primer marshal negro al oeste del Mississippi. Tenía 37 años y toda su vida por delante. Ahora bien, ¿cómo trabajaba Bas Reeves? Porque no era como los marshals de las películas del oeste. No llegaba al pueblo, no desafiaba al malo a un duelo en la calle principal y no disparaba primero y preguntaba después.
Baz Reeves era mucho más inteligente que eso, era un maestro del disfraz y la infiltración. Se vestía de granjero para mezclarse con la gente del campo, de vagabundo para entrar en los pueblos sin levantar sospechas, de predicador para ganarse la confianza de las comunidades. Una vez se disfrazó de mendigo harapiento y caminó durante 2 días hasta el rancho donde se escondían 3 forajidos buscados por asesinato. Se sentó a cenar con ellos, los escuchó hablar de sus crímenes, les contó historias inventadas para ganarse su confianza. Y a la mañana siguiente, cuando los 3 dormían, Baz Reeves sacó las esposas y los arrestó a los 3, solo, sin disparar un solo tiro. Porque para Baz Reeves, el trabajo de Marshall no era hacer justicia a golpes, era traer al sospechoso ante el juez, vivo, para que la ley hiciera su trabajo. Eso le distinguía de casi todos sus contemporáneos. También era un tirador excepcional. Ambidiestro, tiraba igual de bien con la mano derecha que con la izquierda, y tenía una puntería legendaria que él atribuía simplemente a la práctica y a conocer bien sus armas. En 32 años de servicio, tuvo que usar su arma en numerosas ocasiones, siempre en defensa propia, y mató a 14 hombres que le dejaron sin otra opción. Pero lo más extraordinario no era su puntería, era que en toda su carrera, con 3.000 arrestos realizados, solo fue herido en el cinturón, en el sombrero y en los botones de la camisa, nunca en la carne. Suerte, habilidad, probablemente ambas cosas, pero sobre todo, preparación. Entre sus capturas más famosas estaba Belle Starr, la reina de los forajidos, una mujer que había conseguido eludir a la justicia durante años y que se rindió ante Baz Reeves sin resistencia, y Bob Dozier, considerado uno de los criminales más peligrosos de todo el territorio indio, al que Baz siguió durante meses antes de darle alcance. El conocimiento de los idiomas nativos le daba además una ventaja que ningún marshal blanco tenía. Las naciones indias tenían sus propias redes de información, sabían quién pasaba por sus tierras, quién se escondía en tal cañón, quién había cruzado el río la noche anterior, pero esa información solo la compartían con quien se la ganaba, y Baz Reeves se la había ganado. Durante años de vivir entre ellos, de aprender sus lenguas, de tratar a sus líderes con respeto, eso le convertía en el marshal más informado de todo el territorio. Pero la historia más impactante de Baz Reeves, la que define mejor quién era como hombre, no tiene que ver con ningún forajido famoso, tiene que ver con su propio hijo. Baz Reeves tuvo 10 hijos con su esposa Nellie. Era un padre presente dentro de las limitaciones de un trabajo que le llevaba fuera de casa semanas y meses enteros. Pero uno de sus hijos, Benny Reeves, tomó un camino muy diferente al de su padre. Benny era un hombre conflictivo, con problemas de violencia. Y en 1902, Benny Reeves mató a su esposa, la asesinó. El juez emitió una orden de arresto. Y aquí es donde la historia de Baz Reeves se convierte en algo que va más allá del viejo oeste, porque cuando el trabajo administrativo llegó al despacho de los Marshalls, Baz Reeves solicitó personalmente que le asignaran la orden de arresto de su propio hijo. Sus superiores intentaron disuadirle. Le ofrecieron la posibilidad de que otro marshal se encargara del caso, pero Baz Reeves dijo que no, que si la ley ordenaba el arresto de Benny Reeves, él iría a buscarlo. Y fue, y lo arrestó su propio hijo. Benny fue juzgado, condenado y enviado a prisión. Hay quien ve en ese acto una frialdad inhumana, un padre que pone la ley por encima de su propio hijo. Pero yo creo que hay que verlo desde otro ángulo. Baz Reeves había nacido en un mundo donde la ley no le protegía a él, donde la ley era el instrumento de quienes le oprimían. Había luchado toda su vida para que la ley funcionara igual para todos, para que la insignia que llevaba en el pecho no fuera solo un símbolo, sino una promesa real. Y cuando llegó el momento más duro de su vida, eligió cumplir esa promesa, aunque le costara el corazón. El juez Isaac Parker, que conocía a Baz Reeves mejor que nadie, dijo de él algo que vale la pena recordar. Baz Reeves es el mejor marshal que he tenido en este tribunal, no porque sea el más rápido ni el más valiente, sino porque es el más honesto. En 1907, Oklahoma se convirtió en estado, y con la capitalidad del estado llegaron las leyes de segregación racial, las mismas leyes que en el sur habían mantenido a los negros fuera de los restaurantes, de los autobuses, de las escuelas y de los cementerios. Ahora llegaban al territorio donde Baz Reeves había servido durante décadas. La oficina del Marshal Federal fue reorganizada.
Baz Reeves, con casi 70 años, pasó a trabajar como policía local en la ciudad de Muskogee, un hombre que había recorrido cientos de miles de kilómetros a caballo, que había arrestado a 3,000 criminales, que había sobrevivido a tiroteos, emboscadas y tormentas. Ahora patrullaba las calles de una ciudad pequeña y lo hacía con la misma dignidad de siempre. Murió en enero de 1910. Tenía 71 años y casi de inmediato su historia empezó a desvanecerse. Los libros de historia del oeste que se escribieron en las décadas siguientes construyeron un viejo oeste de cowboys blancos, sheriffs blancos y héroes blancos. Baz Reeves no encajaba en ese relato, así que simplemente desapareció. En 1933 apareció en la radio un personaje que se convertiría en uno de los iconos más populares de la cultura americana, el llanero solitario, un justiciero enmascarado que viajaba por el viejo oeste impartiendo justicia, acompañado de un fiel compañero indio llamado Tonto. Hay varias coincidencias que los historiadores han señalado durante décadas. El llanero solitario, como Baz Reeves, nunca mataba si podía evitarlo. Como Baz Reeves, tenía una relación especial con las naciones indias. Como Baz Reeves, usaba disfraces y la inteligencia antes que la violencia. Y como Baz Reeves operaba en el territorio indio, nadie ha podido probar de forma definitiva que la inspiración fuera Baz Reeves, pero tampoco nadie ha podido descartarlo. Y la pregunta que queda en el aire es incómoda. Si el llanero solitario está basado en Baz Reeves, ¿por qué durante 90 años el personaje fue blanco? 3,000 arrestos. Piénsalo un momento. Si detuvieras a una persona cada semana de tu vida profesional activa, tardarías casi 60 años en llegar a ese número. Baz Reeves lo hizo en 32, sin teléfono, sin radio, sin coche, sin GPS, solo a caballo, con una mula de carga, órdenes de arresto impresas en papel y un conocimiento del territorio que llevaba décadas acumulando. En 2012, la ciudad de Muskogee, Oklahoma, erigió finalmente una estatua en su honor, más de 100 años después de su muerte, y en 2022, una producción televisiva le dedicó una serie completa, lo que significa que su historia está volviendo, lentamente, con retraso. Un hombre extraordinario, es la historia de lo que el viejo oeste era de verdad, un lugar construido por personas de todos los colores, todas las lenguas y todos los orígenes. Suscríbete si no habías oído hablar de Baz Reeves antes de ver este video. Hasta la próxima.